Hola, hola, buenos días, buenas tardes, amigos del canal Las Abuelas Maldequianas. Estamos aquí de nuevo reunidos para hablar de este nuestro tema que es la sexualidad. Y hoy tenemos un invitado que nos va a hablar de la sexualidad desde el punto de vista estelar. No os digo, bueno, lo estáis viendo en pantalla, es Sergio Amado, pero os lo voy a presentar después, porque ya sabéis que primero tenemos la costumbre de sincronizarnos con el tiempo natural. Así que allí vamos. Hoy es Limi 27, de la cuarta heptada, el poder madura el fruto, de la luna entonada del pavo real, del anillo solar del mago entonado blanco. El código de luz de hoy es el 1552, que es el humano cósmico amarillo. La unidad psicrono de hoy es 197, tierra lunar roja. Y ahora sí, estando ya sincronizados con el tiempo de la grabación de esta emisión, podemos dar la bienvenida a nuestro invitado, que no es nadie más y nadie menos que Sergio Amado. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola, muy buenas Laura, encantado de estar con vosotras en este maravilloso canal, que estoy seguro que va a dar mucho de sí con toda la luz, con todo el amor, el cariño, la dedicación que aportáis. Así que muy feliz de estar aquí con vosotras. Muchas gracias. Bueno, para los que no conocen a Sergio, que me parece muy raro, os puedo decir que Sergio es facilitador espiritual, es maestro de Reiki Usui y Kundalini, maestro de registros acásicos, es mi maestro de registros acásicos, terapeuta en Reiki Kakuna, comunicador de Ángeles Atlantis, terapeuta Oponopono, astrólogo, numerólogo, sanador en técnicas, Huepil y Acturianos. Además, es creador del programa de espiritualidad Ámame, por favor, de ayuda a todos los que necesitan descubrir la verdadera esencia de su alma a través de la espiritualidad. Ha publicado su primer libro con el mismo título, Ámame, por favor, con la editorial Círculo Rojo. Además, dirige actualmente el programa La llave de la felicidad, que es un espacio de autoayuda, de creación propia, presente en España en Radio Sevilla Fútbol Club, también en Argentina, en www.conexiong21radio.com y en México, Universidad del Despertar. Muy buenos días, buenas tardes, Sergio. Vamos a Muy empezar buenas, ahora Laura. a hacerte una serie de preguntas y espero que nos puedas aclarar con la luz que nos traéis aquí hoy. Va a empezar Tony. Yo estaba escuchando un video tuyo en el cual hablas de la revolución, la revolución solar, ¿no? En la cual, desde el punto de vista de la astrología, nosotros vamos repitiendo cada, o sea, cada X tiempo, creo que dijiste 33 años, regresas otra vez al mismo lugar donde estaba el sol, ¿no? En ese momento, ¿no? En el caso de los mayas galácticos, o sea, nosotros lo vemos por los castillos, ¿no? Donde tenemos la parte de la tierra, del viento, del agua y de madurar, ¿no? La parte amarilla y el castillo verde, ¿no? Y luego ya se cumplen los 52 años y volvemos a empezar. ¿Por qué en astrología son 33? O sea, ¿hay alguna razón? Tony, en este caso está relacionado con el renacimiento de Jesús. Jesús muere, ¿no? A la edad de 33 años y a los 3 días, ¿no? Pues renace. Entonces, según la visión de la astrología, pues se produce un renacimiento del ser justo a esa edad. Y lo que sucede básicamente es muy similar a lo que pasa en el sincronario maya. En el sincronario maya es un ciclo de 52 años en el cual coincidimos nuevamente con nuestro kin natal. Y en este caso, pues lo que sucede es que la carta de la revolución solar de ese año, pues va a ser similar, muy, muy similar a la carta natal, es decir, a esa imagen estática del cielo en el momento en que nosotros llegamos aquí, con lo cual, pues se potencia, ¿no? Esa posibilidad de cumplir nuestra promesa natal tanto en una disciplina como en la otra, digamos, lo que se nos ofrece es la oportunidad, en este caso, de repetir las mismas vivencias, pero
si hemos hecho nuestro trabajo interior, vivirlas desde otro lugar de conciencia distinto al que antaño hicimos. Algo similar también sucede en la numerología. En la numerología, según la visión pitagórica, pues también se divide nuestra existencia en ciclos. Concretamente, pues en este caso, Pitágoras consideró que vivimos aproximadamente como 4 periodos en nuestra vida, por lo cual él lo que hace es un cálculo que se basa en el ciclo pitagórico se compone de 9 años, o sea, todos los años circulan del 1 al 9, entonces vivimos por media pues un total de 4 etapas, entonces él dice 9 por 4 son 36, lo restamos a nuestro camino de vida, que es la suma de los dígitos de nuestra fecha de nacimiento, y a partir de ahí pues el número resultante sería, si es por ejemplo 36 menos 5, pues hasta los 31 años vamos a vivir, digamos, una serie de experiencias según la visión pitagórica. Y a partir de ahí, pues cada 9 años, pues va a haber unos, digamos, unos movimientos a los que estamos invitados, unas actitudes y también unas metas a alcanzar distintas. Lo que sí, Tony, coinciden, ¿no?, las distintas disciplinas ancestrales es que el ser humano está expuesto a ciclos. Y ello es algo que queda también muy patente, ¿no?, cuando observamos el cielo, porque todos los tránsitos planetarios, como ahora sumamente conocido, ¿no?, el tránsito de Plutón en Acuario que vamos a vivir ahora en breve, pues todo eso está de algún modo sincronizando también nuestro interior, nuestra psique, porque está trabajando en nosotros para que evolucionemos, para que transmutemos cosas a la luz, es decir, de algún modo estamos invitados al cambio. Nosotros estudiamos los libros de crónicas de la historia cósmica de José Argüelles. Menciona precisamente el tema, ¿no?, que vamos a abordar, que es la sexualidad. Entonces se habla de Maldek, ¿no?, el planeta que se destruyó y que actualmente es el cinturón de asteroides, ¿no?, precisamente entre Marte y Júpiter. De ahí heredamos esto de que lo llamamos el tabú del sexo, ¿no?, todas las distorsiones que hemos vivido aquí en la Tierra que estamos redimiendo. Pero desde el aspecto, digamos, de la astrología, ¿cómo influyen los astros en la sexualidad humana? Hay una casa, la casa 8 astrológica, que digamos el terreno zodiacal que está pisando de forma natural es Escorpio y el regente en este caso es Plutón, con lo cual ahora digamos ya vais a ver, ¿no?, como todo lo que vamos a vivir ahora va a tener mucho y tiene mucho sentido, ¿no?, el espacio de hoy, porque justamente este tránsito de Plutón por Acuario va a desmitificar muchos tabús sexuales. No solo, ¿no?, en el tema que hablamos hoy, ¿no?, porque me concierne más a mí a nivel personal, el tema de la homosexualidad, sino en todo tipo de tabús sexuales, ¿no? Entonces, bueno, la astrología en este caso marca tendencias respecto al tema sexual, pero lógicamente no son determinantes. Todos los arquetipos planetarios están presentes en cada uno de nosotros, con lo cual, dependiendo de nuestro nivel de conciencia, podemos abrirnos a experimentar otros gustos sexuales diferentes a los que hemos sentido inicialmente en nuestro primer estadio de vida. Si tuviéramos, por ejemplo, la cúspide de la casa 5 astrológica, que tiene que ver con el ocio, pero también tiene que ver con la diversión, con la sexualidad, pues si la tenemos en Géminis, que es un signo dual, que puede verse o sea, puede ver las dos caras de una moneda, es decir, realmente pues sería una persona que está mucho más abierta a experimentar pues distintas tendencias sexuales. En este caso, Marte, pues que tú mencionabas antes, Gloria, pues Marte en este caso es la energía sexual, con lo cual las posiciones de este planeta, de Marte, junto con Lilith, que es un arquetipo femenino que señala la liberación, pues también nos habla de personas que vienen ya con un programa de mayor libertad hacia experimentar, ¿no?, a una sexualidad más libre, sin ningún tipo de condicionantes sociales, morales. Por lo tanto, tanto Marte, en este caso, que simboliza a la energía sexual, como Venus, que es la energía romántica, suelen estar en posiciones de exilio, y esto es como tendencia, realmente no podríamos catalogarla, ¿no?, como es una normativa que se cumpla a rajatabla. Estos dos planetas suelen estar en exilio, es decir, no estar cómodos en la carta de personas LGTB. Es decir, realmente en las personas, ¿no?, que no cumplen los
más habituales cánones de la heterosexualidad, pues estos planetas se encuentran como en exilio, es decir, no se acomodan, ¿no?, a lo preestablecido. Si tenemos el Sol, que el Sol es vida, es la determinación, es la fuerza, es el poder, es nuestro brillo personal, lo tenemos en casa 12, que es la casa del subconsciente, pues esa persona tiene como mucha más energía, mucho más luz para ahondar en lo profundo. Entonces también, ¿no?, para escucharse a un nivel bastante intensivo, con lo cual pues también estaríamos hablando de una persona que quizás, digamos, se mira a un nivel más interior, destapa sus tabús, se quiere conocer más en la profundidad y alinearse más a su esencia, a todo lo que está en él, sin ningún tipo de condicionantes de la moral de la sociedad, bueno, de todo lo que nos han contado, ¿no?, que es lo correcto o incorrecto. Si tenemos el Sol en Cáncer, hay que tener en cuenta que Cáncer también, el regente de este planeta es la Luna, que es la energía femenina. Energía, por supuesto, femenina y masculina, que ambas coexisten en cada uno de nosotros, independientemente de que seamos de género hombre, mujer o tengamos una tendencia sexual u otra. Pero esa fuerza, digamos, en este signo de Cáncer, pues hace que también nos abramos, ¿no?, a experimentar de una forma más acentuada la energía más femenina. Bueno, hay muchas, ¿no? Hay muchas tendencias que pueden señalar, ¿no?, el que la persona pues, pueda presentar una homosexualidad, bisexualidad, etcétera. Pero realmente no. Luego, pues podemos abordar ello si así lo sentís. Pero bajo mi punto de vista, todo esto forma parte de un gran plan, un plan mayor, que todo se acordó, ¿no?, en nuestros acuerdos prenatales. Porque al final todos somos almas, ¿no?, que estamos entrelazadas y fruto de ese entrelazamiento cuántico estamos permitiéndonos crecer y apoyar los procesos de todos, ¿no?, con el único objetivo que estamos experimentando aquí en la 3D, desde una separación, desde una falta de amor, para el reencuentro, ¿no?, con el amor que en esencia somos todos. Entonces, por esa razón también estamos eligiendo estas experiencias a veces que se llaman experiencias de aprendizaje por los opuestos, porque realmente te encuentras, ¿no?, a priori rechazo, ¿no?, por la sociedad, no solo en la homosexualidad, sino también en otros temas, ¿no? Me hiciste recordar mucho que hace años estaba un libro de moda que se llamaba Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, ¿no? Y hacían de alguna manera, digamos, ese choque, ¿no?, de entre el principio femenino y el principio masculino. Y me llegaba ahorita la pregunta, por ejemplo, la influencia sexual realmente viene entonces de todos los astros, no uno en específico, ¿no?, desde el punto de vista de la astrología. Entonces, Bueno, para poner equilibrio es, no sé, ¿cómo se manejan esas energías? Bueno, realmente cuando nosotros observamos los astrólogos la carta astral de una persona, lo que estamos viendo es su memoria celular, es decir, estamos viendo su carácter, estamos viendo sus dones, sus talentos, las dificultades, por ejemplo, si tiene más dificultades para relacionarse, si es más introspectivo o en cambio es una persona más extrovertida, es decir, de algún modo estamos viendo toda la memoria de esa persona. Por lo tanto, de algún modo ahí también se podría ver, aunque como decía, realmente no podemos determinar, ¿no?, pero sí se pueden ver ciertas tendencias de las personas. Y todo eso obedece a un plan mayor, porque también podemos ver parte del entorno, es decir, podemos ver la relación que vamos a tener con nuestros papás, cómo es nuestra relación en nuestra familia de origen, con los hermanos. Entonces, ese plan que tú elegiste, supongamos, ¿no?, que en este caso que hoy abordamos puede ser la homosexualidad, pues todas las experiencias añadidas que va a tener, que se va a encontrar aquí en la experiencia en la Tierra, también van a aparecer ahí reflejadas. Por ejemplo, yo me he encontrado en mi caso, ¿no?, con mucho rechazo por parte en este caso, de mis hermanos. Aparentemente, ¿no? Yo también soy de otra generación anterior, no es como hoy en día que todo el tema de la sexualidad ha evolucionado mucho, pero sí que mis hermanos no han seguido esa corriente a veces de, bueno, que mantener una imagen de cara a la galería, ¿no?, en la cual pues todo sea perfecto, todo sea maravilloso y no airear esos asuntos que para ellos pues pueden ser denigrantes, ¿no? Entonces todo eso también queda reflejado en mi carta natal, por supuesto, porque tengo ahí Lilith, que es la liberación, tengo la relación con los hermanos que es Aries, con lo cual pues el regente es Marte, es el guerrero, no es una relación fácil, no es fluida, con lo cual, bueno, pues está Quirón, que es la sanación con los hermanos. Entonces, bueno, de algún modo
la astrología yo diría que es mágica, ¿no? Viene a describir todo, pero yo siento, ¿no? Que es como una visión de ese panorama, de ese plan de alma que cada uno elegimos y nos ofrece, en este caso, esta disciplina la posibilidad de verlo con mayor nitidez. Tío, has hablado hace un momento de acuerdos de almas. A mí me gustaría que nos pudieses aclarar un poco sobre este aspecto de en la homosexualidad el acuerdo de almas, porque me da la sensación también que podría ser el recuerdo que pueda traer un alma de una encarnación precedente en la que, por ejemplo, fue mujer y que está muy presente esa energía y cuando encarna como hombre mantiene esa energía muy fuerte. Entonces puede haber una homosexualidad, no lo sé, que se refiera a eso. O también vemos que en el momento actual es también un fenómeno de moda. Hay muchos jóvenes que ni siquiera porque se están buscando, sino porque los demás están probando cosas, ellos también se animan. Y hay una época ahora, lo que yo veo, porque tengo hijos jóvenes, en que muchos de sus amigos exploran la bisexualidad, pero como algo recreativo. Por otro lado, creo que también puede haber el uso de ciertas hormonas, por ejemplo, de las mujeres cuando han estado embarazadas, que son inhibidores de hormonales, productos que hemos tomado, que puede crear una homosexualidad. Estoy divagando, ¿eh? O el miedo, eso lo conozco yo de gente que está alrededor, mujeres que han sido abusadas sexualmente en la infancia y que tienen miedo del sexo masculino y de la energía masculina y aún sin ser realmente homosexuales van hacia relaciones homosexuales. Entonces, ¿qué es exactamente el acuerdo de almas ahí? ¿Es todo eso al mismo tiempo? ¿Son cosas distintas? ¿Cómo nos lo puedes explicar? En este caso, los acuerdos de alma, en el caso de la homosexualidad, la bisexualidad, etcétera, como antes comentaba, es un contrato prenatal basado en los opuestos. Este tipo de contratos se basa en experimentar situaciones en las cuales vas a encontrar oposición en el mundo, como por ejemplo no tiene por qué ser únicamente la tendencia sexual como la homosexualidad, sino la ceguera, determinadas discapacidades, es decir, en este caso el alma elige condiciones a las cuales la sociedad se opone en su inclusión e invitan claramente al alma que las elige a trabajar la valía personal, la intensificación del amor a sí mismo, porque no lo van a encontrar en el afuera. Es decir, esa alma, ¿no? Si se quiere sostener, tiene que trabajarse mucho el amor a sí mismo y la aceptación, a sabiendas, ¿no? De que yo abro la puerta y me puedo encontrar gente que no va a aceptar mi tendencia sexual. Entonces, bueno, pues esa experiencia también permite mucho el que tú te puedas trabajar el amor a ti mismo. Pero lógicamente, como todo, pues no quiere decir que todo el mundo opte por esa vía. También estamos viendo, ¿no? Personas que desafortunadamente pues terminan, ¿no? En el camino de la evasión de su realidad, pues con sustancias, pues no sé, atacándose, ¿no? Con bloqueos a nivel emocional, psicológico, es decir, están muy marcados, ¿no? Por no haber podido integrar este tipo de experiencias. En definitiva, cualquier desafío doloroso de la vida pueden ser comprendidos y sanados única y exclusivamente por el corazón, y ello nos obliga a dejar de analizar, porque nosotros estamos en una dimensión donde es muy fácil, ¿no? El juicio, pero venimos del amor, es decir, y vamos a la fuente, o sea, venimos del uno y aquí estamos experimentando el dos, la dualidad. Entonces, realmente la percepción de muchas personas sobre la bisexualidad, la homosexualidad, la transexualidad cambia cuando realmente alguien con el que tenemos una afinidad, tenemos un vínculo cercano, ya la está experimentando. Eso hace que lo veamos desde otro prisma completamente diferente. ¿Por qué? Porque realmente amas a esa persona, sientes cómo es, sabes su verdadera naturaleza, llevas toda su vida al lado de ese chico o chica, entonces pues realmente puedes comprender, ¿no? Su experiencia. Entonces, bueno, para mí yo siento, ¿no? Y lógicamente aquí tengo que hacer alusión a que es mi propia experiencia personal, porque el poder de la verdad no lo tengo, evidentemente, yo creo que nadie lo tiene, ¿no? En absoluto, todos estamos experimentando. Entonces, para mí realmente, bueno, es una misión de valientes que, bueno, no se conforman, ¿no? Con vivir con los estándares de la sociedad, sino que quieren realmente, pues, conectar con lo que les hace sentirse plenos. Escuchar su esencia, lo que les hace sentir felices, y de hecho esa fue mi propia experiencia personal. O sea, a veces no catalogamos, ¿no? Como que es
un vicio antiguamente, afortunadamente hoy no, una moda, etcétera, pero realmente yo jamás tuve dudas, algo que también se piensa en muchas ocasiones como duda. Yo jamás tuve dudas, o sea, desde bien pequeño sabía lo que sentía. Y no por eso, o sea, mi primera relación sexual fue a los 24 años, no por eso quiere decir que tuviera relaciones constantemente, ¿no? Simplemente era algo que yo sabía, perdón, en mi interior. Entonces, bueno, pues se fue de algún modo desenmarañando, pues a medida que iba estando preparado, aunque como bien sabes, Laura, por mi propia historia personal, para mí realmente rozó la posibilidad de perder mi vida. O sea, realmente yo acudí a terapia porque ya había intentos suicidas. Entonces, siento que todo esto está evolucionando muy, muy rápido, que todo lo que vamos a ver en los próximos años va a ser mucho más potente aún, porque se van a desmitificar todas estas etiquetas. Cierto es que el mundo ha cambiado mucho desde que yo era un adolescente, porque hoy en día te sientas quizás cerca de un grupo de amistades y todos están pues comentando, pues yo he probado con un chico, yo con una chica, pero bueno, también es maravilloso, ¿no? Que dispongan de esa libertad y el poder de elegir en cada momento. Al final, los juicios, las etiquetas son de nuestra mente, que somos los que de algún modo nos creemos con el poder de lo que es lo adecuado o lo inadecuado. ¿Quién lleva realmente el poder de la verdad? Si no haces daño al otro, pues está bien que experimentemos. De hecho, estamos en un planeta que es un planeta escuela y el reto que tenemos es experimentar para crecer con todas esas experiencias y ascender espiritualmente. Así que bueno, mi aportación sería eso, ¿no? Como tratar de quitar etiquetas y vivir la experiencia. Lógicamente, como tú bien decías, ¿no? Cuando hablamos de menores y tal, bueno, pues ahí en este caso, pues quizás los padres, ¿no? Tienen que ser como más cautelosos, ¿no? Para saber si realmente obedece bueno, a algo que todavía están explorando, pero que no lo tienen sumamente claro o no. Entonces, bueno, pues hacerlo con cautela, con tiempo y nada más. Pero yo siento, ¿no? Que lo importante es que el ser vaya aquí, aproveche esta encarnación para empoderarse. Da igual que sea por un tema de homosexualidad o un tema de una mujer, por ejemplo, que está infravalorada, maltratada, para que recupere su poder personal y se dé el sitio que se merezca. Al final, todos somos seres humanos y lo que necesitamos es amar y ser amados. ¿Te parece que esta apertura sobre la sexualidad en el mundo de la tercera dimensión, vamos a decir, está a favor también de un despertar espiritual? Porque ahora no solamente se habla de homosexualidad, sino que se ve muchísima gente, o sea, en todo tipo de sexualidades distintas, incluso cambio de sexo y todo. ¿Esto tiene una relación directa con el proceso de ascensión o de evolución de la persona? Bueno, realmente yo siento que el tema de una sexualidad, ¿no? Que la hagamos más instintivamente, que sintamos ese impulso, vamos a decir, más animal, o ir hacia una sexualidad consciente, nosotros somos seres, digamos, holísticos, ¿no? Globales. Es decir, si dispongo de un nivel de conciencia mayor, pues voy a transitar una experiencia no solo de sexualidad, sino en los diferentes ámbitos de mi vida más consciente. Si en cambio pues estoy poco evolucionado, pues posiblemente voy a tratar de satisfacer más mis necesidades vitales, como son el apetito, mis necesidades fisiológicas y las sexuales. Es decir, realmente está acorde con el nivel de conciencia del individuo. Es decir, no podemos, bajo mi percepción, no podemos, ¿no? Como separar ambos términos. Es decir, somos un todo. Y si soy consciente, elevo mi conciencia, pues también voy a tratar, ¿no? En este caso, de llevar una sexualidad más consciente. Con lo cual, bueno, esto también se puede ver a través de la astrología. Las almas que tienen muchos planetas, la mayoría de planetas de los 10 que tenemos situados por debajo del horizonte, pues son almas que vienen en esta encarnación principalmente a trabajar el yo, su yo personal. Pero cuando el alma ya considera al otro, porque hay ya más planetas por encima del horizonte, pues en este caso se trabaja más la interacción con los demás en un plano de igualdad. Entonces, en este caso, pues ya consideras al otro, vives una sexualidad más consciente, no basada tanto en la genitalidad, sino en el sentir, en compartir, en satisfacer. Y por supuesto ya desde ese nivel de conciencia, cada pareja, pues ya sea hetero, homo, bise, puede elegir el cómo, el cuándo, con quién, una relación más libre, más cerrada.
yo bajo mi percepción siempre he sentido, y además esto lo he sentido desde bien pequeño, que todas las, bueno, los clichés, los condicionantes, ¿no? En cuanto a la pareja, todo obedece nuevamente a estructuras de la matriz. O sea que realmente esto es lo correcto, esto es lo adecuado y todo se debe de ceñir a esto porque es lo que nos han contado. Pero ¿quién dice que eso sea lo correcto? ¿Quién dice que eso sea lo más sano, lo más saludable? Venimos no condicionados también de muchas religiones, yo soy creyente, pero digamos no trato, ¿no? De discernir lo que me suma o lo que realmente bloquea, imprime, constriñe mi evolución. Entonces, bueno, bajo mi sentir, yo siento que somos un todo. Y si estoy más evolucionado, pues también, ¿no? En esa experiencia sexual, pues voy a querer, ¿no? Compartir más con el otro, sentir, o sea, llevar la experiencia a otro nivel. Si en cambio estoy más, no tengo un trabajo interior tan desarrollado, pues posiblemente lo que busque más es satisfacer mis necesidades sexuales, ¿no? Desde, bueno, pues desde un prisma, ¿no? De una frecuencia más baja, desde la pasión, por ejemplo, que está bien que todos hagamos acopio de ella, ¿no? Pero más basada en satisfacer necesidades. En este espacio ha habido muchos invitados que nos han hablado del hecho de que la sexualidad tiene que ser en una pareja estable, que tiene que haber amor para que se pueda construir una sexualidad sagrada con el tiempo con esa pareja. Y que hay que evitar por el entrelazamiento cuántico el multiplicar las parejas y sobre todo si es sin conciencia. Entonces, ¿cómo se puede articular esto con lo que acabas de decir? Como decía, ¿no? En el momento en que tú evoluciona tu nivel de conciencia, pues lógicamente también te vas a dar cuenta, ¿no? Que realmente, pues el multiplicar, ¿no? El tener más parejas o más encuentros sexuales, tampoco te va a dar, ¿no? Esa plenitud, esa satisfacción que tú estás necesitando, ¿no? Por eso decía, ¿no? Que esto va acorde, bajo mi percepción, según el nivel de conciencia. De hecho, a medida que vamos evolucionando, estamos más trabajando en la ascensión a la quinta dimensión, también baja el apetito sexual. O sea, realmente vamos a sentir menos esa necesidad porque eso pertenece más a una necesidad de nuestro avatar físico. Con lo cual, a medida que nosotros también nos vamos sutilizando, pues también vamos a tener otro tipo de necesidades que son bien diferentes, como por ejemplo la necesidad, ¿no? De alimentar el alma, ¿no? A través de la meditación, de la escucha interior, de la introspección, etcétera.